Muy buenas noches a todos. Un placer tenerlos con nosotros. Y bueno, pues el día de hoy tenemos que compartirles algo maravilloso. Hoy vamos a hablar de un tema que creo yo que a todos pues nos ha tocado en algún momento vivirlo, experimentarlo, y es precisamente hablar del dolor. Les agradezco muchísimo a todas las personas que siempre nos acompañan en estas tardes de aprendizaje y de poder compartir, sobre todo para poder crecer nuestro nivel de conciencia, gracias a las caritas nuevas que también estoy viendo que se están uniendo por primera vez. Y bueno, pues quisiera yo iniciar con este tema tan importante, haciéndoles una pregunta, cuestionándose, ¿en algún momento han sentido dolor? Bueno, pues creo que es parte de la esencia humana, de la debilidad humana, el poder sentir dolor. Y sí, justamente nosotros experimentamos el dolor a través de la vida de distintas maneras. Entonces, hoy lo que quiero compartirles es primeramente, antes que nada, reconocerlo, saber que existe, que es algo que vamos a experimentar durante nuestra vida en el caminar, pues definitivamente hasta llegar al cielo, porque esa es la ley de vida. Y por el otro lado, hacernos de este dolor un aliado y un aprendizaje para que nosotros crezcamos en el nivel de conciencia y no nos quedamos como una parte nada más dolorosa de sufrimiento y que no lo podamos entender. Entonces, primeramente quisiera definir qué es dolor. Y bueno, dolor es una experiencia sensorial y emocional, es bastante desagradable y surge en respuesta a una lesión, a un daño real, a un potencial en algún momento dado que hace que nosotros suframos internamente en cuerpo también y en alma. Existen muchísimos mecanismos de defensa y formas de averiguarlo y de descubrirlo. Entonces vamos a proceder a ir avanzando en este estudio sobre el dolor. Bien. Primeramente, antes que nada, pues yo les recomiendo que es súper importante reconocer el dolor. El reconocimiento del dolor es un proceso bastante profundo y transformador, en el que la persona toma conciencia y acepta la presencia del sufrimiento, tanto físico, ojo, como emocional en su vida. Este reconocimiento implica mirar directamente al dolor, sin evitarlo o negarlo, y entenderlo como parte de la experiencia humana. Es importante pensar que nosotros normalmente no nos hacemos un espacio para reconocerlo, para identificarlo, entender qué está pasando dentro de mí. Y justo en esta parte hay veces que decimos, es que tengo mucho dolor. Sí, ojo, pero el dolor se manifiesta con emociones. ¿Cuáles son las emociones que estás sintiendo? Y hay veces que no sabemos ni siquiera identificar la emoción. Entonces, justamente, pues estamos queriendo que vayan empezando a reconocer lo que es sus emociones también a la par del dolor. Vamos a hablar ahora de algunas reflexiones. En la vida, el dolor existe. Y justamente el dolor va acompañado en repetidas ocasiones de amor. Esto es como un poquito irónico, pero ustedes me podrán compartir, yo como coach he escuchado muchas historias que me han compartido, historias propias, y de alguna manera cuando existe dolor, también hay una fuente inmensa de amor que de repente se nos presenta y podemos nosotros descubrirla. Aquí, hoy, vamos a hacer una serie de reflexiones para que ustedes salgan de aquí sabiendo cómo identificar el dolor y cómo transformarlo en un aprendizaje de vida. Vamos a iniciar viendo qué es la conciencia del dolor. Reconocer el dolor significa permitirnos sentir plenamente lo que estamos experimentando, en lugar, ojo, de reprimirlo o disfrazarlo con distracciones. En la vida cotidiana, tendemos a evitar el dolor a toda costa porque resulta incómodo
o aterrador. Sin embargo, cuando negamos el dolor, a menudo prolongamos su impacto. Qué curioso. Estamos reprimiendo todo el tiempo y evidentemente lo limitamos, no lo reconocemos y bueno, esto hace que no nos demos cuenta de dónde viene. ¿Cómo podemos hacer? Y hoy les quiero compartir la primera estrategia para tener realmente conciencia del dolor. Bueno, yo les recomiendo que cuando ustedes estén frente a alguna circunstancia que sientan que les está causando dolor, tanto físico como emocional, hagan un alto y reflexionen. ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Para empezar a hacer conciencia del dolor. Y de alguna manera también identificar el por qué está sucediendo. ¿De dónde viene ese dolor? ¿Es realmente la situación que estoy viviendo únicamente un gatillo disparador de la emoción? La persona me la está disparando, pero en realidad tengo previamente experiencias que originaron esta emoción hasta llegar al punto de la fuente. ¿Dónde fue la primera vez en esa niña interior o ese niño interior que tuve esa emoción? Y ahí es donde podemos empezar a sanar. Vamos a hablar ahora. Bien, voy a hacer una pequeña pausa. Quisiera ver si están viendo ustedes los slides. Estoy pasando slides. ¿Los están viendo? ¿No los están viendo? Ok, denme oportunidad. Voy a dejar de compartir para que podamos ver este tema técnico. Nada más, denme un segundo porque pues me están avisando que no están viendo ustedes los slides y para mí es muy importante que vayamos de la mano, pero que también tengan como esta información. A ver, vamos a ver. Ok, ahí lo ve. Perfecto. Ok, les agradezco muchísimo. A ver, vamos a regresarnos un poquito. Quiero mostrárselas porque creo que es súper importante, ¿no? Aquí está el reconocimiento del dolor, que es lo que estábamos viendo, un poquito para que ustedes vean el slide y lo concreto del mensaje, ¿no? Estamos hablando de reconocer este sufrimiento, que puede ser emocional o bien puede ser un eh, sufrimiento físico. Posteriormente, tenemos esta imagen que es súper representativa sobre la reflexión del dolor. Cuando nosotros nos aflige algo, pues normalmente tenemos eh, un esquema corporal distinto, ¿no? Y de alguna manera se refleja, pues como lo estamos observando en esta imagen. Nos quedamos aquí, en la conciencia del dolor. Bien, para no distraernos y retomar un poquito, y gracias por la paciencia, una cuestión técnica. Eh, Primeramente, antes que nada, la estrategia, como les decía, es hacer una pausa y reconocer qué estoy sintiendo. Una vez que lo reconozco, lo que estoy sintiendo que muy probablemente una persona o una situación lo propició, termina siendo un gatillo disparador únicamente. Tenemos que averiguar en nuestro interior y retroceder en nuestra vida cuál fue la fuente, de dónde viene. Y muchas veces nosotros seguimos reaccionando como esa niña interior. Si nosotros tuvimos en algún momento una herida, nos faltaron al respeto, nos hicieron hacer sentir menos, etcétera, descubrimos esa emoción y la guardamos. Y en el actuar del hoy, de repente viene una persona que ejerce en nosotros alguna situación, alguna influencia como un gatillo disparador de la emoción, inmediatamente volvemos a sentir igual que cuando teníamos 5 años, 12 años, que nos sucedió algo similar. ¿Cómo sanamos esto? Retrocediendo y averiguando en ese momento de la emoción, cuando está a flor de piel, decir, a ver, cierro mis ojos, ¿en qué otro momento de mi vida he sentido lo mismo? Y van retrocediendo, retrocediendo hasta llegar al punto donde ahí se generó. Evidentemente, para poderlo sanar, tenemos que hablar
con esa niña, esa adolescente o de la edad en donde se generó y decir, yo ya no soy esa niña, ya viví eso y yo no puedo seguir sintiendo lo mismo. Y bueno, esta es una estrategia clara para empezar a hacer conciencia del dolor. Vamos a ver también cómo el dolor es parte importante como un maestro. El dolor puede ser un maestro poderoso. Nos enseña sobre nuestras limitaciones, nuestras vulnerabilidades y nuestras necesidades no satisfechas. Cuando lo reconocemos, podemos aprender de él. ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Qué me está diciendo mi corazón? El dolor a menudo indica la necesidad de cambio, ya sea en nuestra vida emocional o nuestras relaciones o nuestro estilo de vida. Ojo, qué importante. Tenemos dolor de espalda. Ay, estoy sufriendo por el dolor de espalda. Me está llamando, me está enseñando. Ojo, tienes que poner atención. Algo estás haciendo que te está doliendo la espalda. Híjole, es que no sé qué me está pasando, pero últimamente amanezco con la mandíbula que me duele muchísimo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando en mi cuerpo? ¿Estoy teniendo bastante estrés? ¿No estoy durmiendo lo suficiente? Y bueno, evidentemente se va a empezar a manifestar en el cuerpo. La transformación a través de la aceptación. Híjole, esto es un paso sumamente importante. Aceptar el dolor no significa resignarse a él, ojo, sino reconocer que está presente y que forma parte de la vida. A través de la aceptación, nos permitimos vivir el dolor en su totalidad, lo que paradójicamente abre la puerta, evidentemente, pues a una liberación. A mí me pasa que, por ejemplo, me puedo topar con personas que de repente las veo y les digo, ¿cómo estás? Y me dicen, no, súper mal. Y empiezan a llorar. Wow, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, hombre, es que fíjate que acabo de perder a mi mamá, partió mi mamá. Híjole, pues sí, es un gran dolor, evidentemente. Oye, ¿cuándo fue? ¿Y saben qué contesta? Hace 10 años. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? O sea, realmente quiere decir que el dolor que sintió en ese momento cuando trascendió su mamá, no lo trabajó, no lo reconoció y se quedó ahí, de manera que lo ha convertido en un sufrimiento, en lugar de que el dolor haya sido una puerta donde lo reconoce, evidentemente trabaja la partida y entiende de alguna manera la explicación del trascender, pero se dedica a precisamente darle prioridad a esa emoción. Por eso es tan importante aceptarla. Vamos a ver qué importancia tiene este poder de la vulnerabilidad. Reconocer el dolor también implica abrirnos a nuestra vulnerabilidad. En una cultura que valora la fortaleza y la autosuficiencia, bueno, admitir que estamos sufriendo puede parecer un signo de debilidad. Y justo por eso es muy importante que nosotros nos quitemos esas concepciones, esas creencias que nos han dado. Eres hombre, no puedes llorar. Tienes que ser fuerte, no puedes llorar. Eres mujer, bueno, la mujer de por sí sufre mucho, ¿no? Y así es como los tabús o los temas o las concepciones que tenemos en la sociedad. Pero al final del día no es así. Lo más grandioso que podemos tener es precisamente pues abrirnos a esta vulnerabilidad. La verdadera fortaleza radica precisamente en esta capacidad de ser honestos con nosotros mismos, reconocer que está fallando algo a lo mejor en nuestras relaciones y que nos está afectando, o que algo está pasando y que no estamos llevando una vida saludable. Y esto nos va a ayudar evidentemente a poder fortalecernos a nosotros mismos y también nuestras relaciones personales. Muchas personas me dicen, Lore, es que yo no sé por qué, pero pues
los familiares se alejan de mí, ya no quieren verme, no conviven. ¿Qué está pasando? Bueno, hay que hacer un alto en el camino y no tenerle bien miedo a la vulnerabilidad. Reconocer qué estoy haciendo, por qué estoy alejando a la gente que quiero. ¿Tendré que cambiar en algo? Porque, bueno, no es lógico que una persona todo el tiempo esté chocando, ¿no? Con los demás. Quiere decir que algo tiene que trabajar internamente. El dolor como parte de curación. La curación no ocurre al ignorar o huir el dolor, sino al enfrentarlo con compasión. Este proceso puede ser lento y poco fácil, pero al estar dispuestos a reconocer nuestro dolor, damos el primer paso a la sanación. Y bueno, justamente en esto yo quiero comentarles que estamos hablando de dos tipos de dolor, la parte emocional y la parte física. En esta parte emocional hay que reconocerlo y sí, sí podemos curarnos. Nosotros tenemos la capacidad de curarnos emocionalmente. Es inmensamente triste que se nos pase la vida guardando como en una mochilita todos los dolores que tenemos emocionales o físicos y que lo único que hagamos es vivir con, pues esto es lo que me tocó y esto es la cruz que debo de llevar, porque hay personas que eso dicen. A ver, ¿cómo que la cruz? En realidad, la cruz tendría que ser, esto es lo que estoy viviendo, pero lo tengo que resolver con amor para cambiarlo y evidentemente que no me haga daño. En conclusión, pudiéramos comentar, reconocer el dolor es un acto de valentía, autocompasión, es la capacidad de estar presente con lo que duele, escucharlo, aprender de él. Al abrirnos al dolor, descubrimos nuestra capacidad innata para curar, adaptarnos y crecer. ¡Qué maravilla! No a pesar del dolor, ojo, sino debido a él. ¡Qué gran diferencia!, ¿no? Híjole, a pesar del dolor, sigo adelante. No, es debido a él, gracias a él, pude aprender varias cosas y a vivir mejor. Las personas que hemos estado en momentos poco fáciles de salud, por ejemplo, y que podemos en algún momento estar pensando en que puede desatar una enfermedad grave o podemos morirnos, existe dolor. Pero si realmente lo trabajamos, renacemos con mayor intensidad y con mayor amor. Esa es la realidad. Hay una transformación inmediata en la persona que vive esto. Vamos a hablar ahora de los tipos de dolor para que los vayamos identificando. Bien, el dolor físico puede mostrarse de distintas maneras, pero aquí lo vamos a clasificar en dos formas. El dolor agudo es el dolor inmediato que se experimenta tras una lesión o enfermedad. Suele ser intenso y desaparece una vez que la causa subyacente ha sido tratada o sanada. Como en el caso, por ejemplo, cuando nos cortamos un dedo, estamos cortando un jitomate y nos cortamos el dedo, evidentemente surge el dolor, lo sentimos, atendemos la herida y bueno, pues ese es un dolor agudo, así se considera. También puede haber un dolor agudo cuando de repente nos enteramos de pues una partida de un ser querido y entonces sentimos ese dolor agudo, inmediato. Después tenemos un dolor crónico. Es el dolor persistente que dura meses, incluso años. A menudo está relacionado con condiciones, con enfermedades como la artritis, el dolor de espalda o enfermedades degenerativas. El dolor crónico puede tener un impacto muy significativo en la calidad de nuestra vida y es más difícil de tratar. A mí me encanta decir es menos fácil, pero al final del día hay que entender que estos padecimientos crónicos nos sacan de nuestro centro.
La persona que tiene constante dolor físico la saca de su centro y entonces no se puede sentir plena. ¿Qué debemos de hacer aquí? Reconocer el dolor y enfocarnos en él para después tratarlo y evidentemente tener una mejor calidad de vida. Es triste conocer a varias personas que me dicen, mira Lore, ¿sabes qué? Ya tengo esta enfermedad, de algo me de morir y no quiero tener ningún tratamiento para la misma. ¿Cómo? Son decisiones de vida que, bueno, al final del día tenemos el libre albedrío. Pero hoy por hoy quiero dejarles esta semillita de que el dolor se puede tratar y lo podemos convertir en amor hacia nosotros y trascender hacia los demás. Vamos a hablar ahora del dolor emocional. Es el sufrimiento que proviene de experiencias como la pérdida, el rechazo, la soledad, el trauma. A diferencia del dolor físico, este tipo de dolor es más subjetivo y a menudo se asocia con emociones como la tristeza, ansiedad o el miedo. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener este tipo de emociones, algo está pasando. No podemos decir, ay, no, es que fue un mal día. No, algo sucede. Es que tengo ganas todo el tiempo de llorar. Es que estoy muy ansiosa y estoy queriendo comer todo el tiempo o no me quiero parar de la cama. Algo está pasando. Y esto se traduce, significa dolor emocional. El dolor emocional puede ser tan debilitante como el dolor físico. Nos tumba. Y ambos tipos de dolor suelen estar interconectados. El dolor emocional puede manifestarse en el cuerpo y viceversa. Esto quiero que quede, pues, bastante claro, ¿ok? Porque nosotros estamos conectados. Nosotros no podemos dividir del cuello hacia arriba la mente y después de aquí abajo hacia arriba como si fuera un trapito colgando, ¿no? Hay personas que nada más están de aquí hacia arriba preocupadas todo el tiempo, pensando el por qué, cómo resolver, el futuro, y no se están ocupando de la parte de abajo, ¿ok? Entonces estamos íntimamente ligados. Si nosotros tenemos un conflicto mental y no estamos clarificando nuestros pensamientos, vamos a tener una manifestación corporal, evidentemente. Si todo el tiempo estoy enojada y estoy teniendo malos pensamientos y enojada con la vida o con alguien, el problema es que eso me está quitando mi paz y se va a reflejar en algún síntoma. Esto ya hay estudios y hay algunas personas que nos dicen, híjole, es que si tienes un conflicto de este tipo, se va a manifestar en tal parte del cuerpo. Y bueno, ya sería adentrarnos un poquito más en esto, pero lo cierto es que se va a manifestar de una u otra manera y hay que tenerlo pues muy presente. El dolor como función protectora. ¿Qué es esto? Bueno, el dolor tiene una función biológica esencial. Nos alerta sobre situaciones peligrosas o dañinas. Por ejemplo, cuando tocamos algo caliente, el dolor inmediato nos hace que retirar automáticamente pues la mano, ¿verdad? Para evitar quemarnos o cualquier parte del cuerpo. De esta manera el dolor es un mecanismo de defensa que promueve la supervivencia. ¡Wow! Entendámoslo. Con eso estamos programados. Dios Padre así nos hizo. Tenemos esa alerta, ¿sí? Que nos sirve automáticamente para cambiar la conducta. Y esto es muy significativo, pues, en la parte física, pero también en la parte emocional. Si nosotros no estamos con ánimo, si todo lo que nos dicen nos afecta y lo tomamos mal, entonces quiere decir que algo tenemos, pues, que trabajar, porque evidentemente ahí está algo que nos está haciendo daño. Vamos a entrar un poquito a los componentes del dolor. Están las sensaciones físicas.
la percepción sensorial, el dolor que se siente en una parte específica del cuerpo, eso es la sensación física, ¿ok? ¿Cuál es la respuesta emocional? El dolor también tiene un componente emocional que varía de persona a persona. Esta respuesta puede amplificar o reducir la intensidad de la experiencia del dolor, dependiendo de cómo nosotros estamos interpretando el dolor. Factores como el miedo, la ansiedad, el estrés pueden intensificar la percepción del dolor. Ejemplos claros. Vamos a un ejemplo físico. Si nosotros le tenemos pánico al ruidito de la máquina del dentista y oímos el zzz, ¿no? Automáticamente nosotros empezamos a generar estrés con ese ruidito. Si nosotros pensamos, se le va a pasar la máquina y me va a tocar la encía y me la va a abrir o me la va a lastimar o me va a pasar otra cosa, ustedes solitos van incrementando el estímulo para que el cuerpo automáticamente se ponga más nervioso, le duela más y se enfoque en ese dolor. Es conocido que nosotros no podemos enfocarnos en dos cosas a la vez. Así es que si en un momento dado me dicen, me duele el estómago, pero también me duele la cabeza, no pueden enfocarse los dos. Entonces, si ustedes se enfocan en el dolor de cabeza, no van a percibir tan fuerte el dolor de estómago, ¿ok? Porque entonces hay que enfocarnos uno u otro. También en los temas emocionales. Qué importante es cómo visualizamos los temas emocionales. Uy, se enojó. ¿Viste la cara que me hizo? Y entonces tu mente empieza a imaginarse una serie de cosas, como si tuviéramos realmente la capacidad de meternos en la cabeza de alguien o en el corazón de alguien para realmente saber con certeza qué están sintiendo o pensando. Entonces, estas son las respuestas emocionales. Componentes cognitivos. El dolor también implica una evaluación mental. Las creencias, expectativas, experiencias, ojo, pasadas, pueden influir en cómo interpretamos el dolor. Por ejemplo, alguien que ha experimentado un trauma severo puede percibir incluso un dolor leve como algo mucho más intenso debido a una experiencia previa. Y esto lo podemos evidentemente también interpretar en una situación física o en algo emocional. Espero que vayamos de la mano con todo esto. Vamos a hablar un poco del dolor y el sufrimiento. ¿Cómo va a empezar a trabajarse esto? Es muy importante distinguir entre el dolor y el sufrimiento. Mientras que el dolor es una sensación fisiológica, y una respuesta inmediata del cuerpo, el sufrimiento es la interpretación y la narrativa que construimos alrededor de esa experiencia. Creo que queda muy claro esto. ¿Cuántas veces nosotros vivimos desafortunadamente en el sufrimiento? No, hombre, es que se fue y me volteó los ojos mi hijo y ya no va a volver a venir y se empieza uno a imaginar miles de cosas, ¿no? O con la pareja o con los papás. Es que seguramente mis papás me trataron así por esto. Y esa interpretación genera en nosotros el sufrimiento. Porque la respuesta inmediata fue, "Ay, claro, como eso, me regañaron en ese momento, tuve una consecuencia y pues ellos pensaron que era lo correcto, se acabó. Pero si nosotros empezamos a meterle pensamiento, evidentemente vamos a infringir, ¿no? En este proceso del dolor y de repente vamos a tener un sufrimiento, vamos a empezarlo a crear. Vamos a hablar del dolor y la resiliencia. El dolor, aunque incómodo y a menudo devastador, también puede ser catalizador para el crecimiento personal y el desarrollo de la resiliencia. A través de la adversidad y el dolor, las personas pueden descubrir su fortaleza interna y la capacidad
de sanar. Fíjense qué importante, ¿sí? Bien. El dolor es una parte inevitable de la experiencia humana, como se los decía al inicio, pero también es una señal crucial que nos protege, nos impulsa a buscar ayuda y sanación. Aunque puede ser difícil de manejar, aprender a reconocer y aceptar el dolor en lugar de resistirlo puede ser una vía hacia una vida más consciente y plena. El dolor nos recuerda nuestra vulnerabilidad, pero también nuestra capacidad para superar las adversidades y encontrar significado en el proceso de curación. Ahorita, hasta aquí, hemos analizado un poquito qué significa el dolor, cómo se manifiesta, pero ahora a mí me gustaría compartirles cómo funciona también a nivel espiritual. Independientemente de la religión que ustedes profesen, el dolor como parte de esta naturaleza humana va a existir. Pero ¿para qué existe el dolor? ¿Cuál es realmente el significado del dolor? Bueno, una podría ser elevar nuestro nivel de conciencia a través del aprendizaje, pero también les quiero compartir que hay una carta de Juan Pablo II que nos habla, y si ustedes están interesados la pueden googlear, nos habla sobre el valor salvífico del dolor y de la enfermedad. Y bueno, yo me di a la tarea de adentrarme en el documento y yo les quiero compartir que es algo maravilloso, porque a nivel espiritual, Dios nos da esta oportunidad de crecimiento a través del dolor. Y si nosotros esto que nos duele lo ofrecemos a Dios, sirve como un paso para nuestra salvación, tiene un valor salvífico para nosotros, porque lo estamos ofreciendo, porque sabe Dios que nos está doliendo, tanto la enfermedad física como el dolor emocional. Dios mío, es que yo no sé por qué está pasando esto, pero lo pongo en tus manos, te lo ofrezco, este dolor, y sirve para nuestra salvación. Y lo más maravilloso del mundo es que todos estamos íntimamente ligados. Espiritualmente hablando, pues nos decimos hermanos, no de sangre, sino hermanos por naturaleza. Y justo ese dolor también sirve como un valor salvífico, pero para la humanidad, porque así es como está constituido esta parte del dolor. Entonces, se los regalo con mucho cariño, reflexiónenlo y creo que, bueno, pues es una motivación también al caminar en el dolor. Ahora entremos a la parte científica. Esta es una parte también que me encanta y hoy por hoy quisiera compartírsela porque luego tenemos algunas falsas creencias. Uy, no, es que esta persona ya es así y ya no va a cambiar, no puede cambiar. Bueno, pues hoy quiero decirles que todo cambio se puede, hasta en el tema de las adicciones se puede. Lo único que sucede es que la persona tiene que estar convencida de que necesita cambiar, no por cómo lo vean los demás, sino por un bien propio. Y bueno, en la ciencia existe, no sé si alguno de ustedes ya la había escuchado, la neuroplasticidad. Y bueno, así como se escucha y como nos ponen aquí la imagen que me encantó, es precisamente estos movimientos que tenemos a nivel cerebral donde nos podemos adaptar. Vamos a ver qué significa la neuroplasticidad en términos científicos. Es la capacidad del cerebro para reorganizarse, adaptarse a lo largo de la vida ante distintas situaciones que se nos van presentando. Esta capacidad permite que las neuronas cambien sus conexiones y funcionen de distinta manera ante obviamente experiencias nuevas. Y bueno, esto hace que puedan cambiar como su estructura en el cerebro. Y entonces podemos cambiar de alguna manera, pues códigos
que nos permiten tener una vida más sana en cuanto a la parte física y también en cuanto a la parte emocional. Vamos a adentrarnos un poquito más en esto para que tengan claridad. ¿Cómo se divide esto? ¿Sí? Tiene dos formas o se manifiesta de dos formas la neuroplasticidad. Primero es la plasticidad simpática, son términos científicos, un poquito como dato, ¿no? Curioso. Los cambios en la fuerza de estas conexiones neuronales que resultan del aprendizaje y la experiencia. Por ejemplo, cuando aprendes algo nuevo, las conexiones entre estas neuronas involucradas en ese aprendizaje se fortalecen. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Aunque a lo mejor no le entendamos mucho o algunos le entiendan un poquito más a esto en la parte científica, lo importante es entender que estamos perfectamente creados y diseñados. Nuestro cuerpo es algo maravilloso que podemos moldear también, hasta nuestra mente. La reorganización cortical también es una cosa fabulosa. Es la distribución de funciones cerebrales en diferentes áreas, especialmente después de una lesión. Si una parte del cerebro se daña, otras partes pueden adaptarse para asumir algunas funciones de la región afectada. ¡Wow! Hablando de la parte física, pero también de la parte emocional. Podemos cambiar. Hace unos meses estaba tomando yo un curso relacionado precisamente con adicciones y comentaban que a partir de este estudio de la neuroplasticidad se dieron cuenta que un alcohólico podría reconstruir efectivamente esta organización cerebral, sus creencias, etcétera, trabajarlo y poder dejar de tomar. Cuando a veces se decía, uy, no, pues ya si eres alcohólico es para toda la vida. Pues justo no, sí se puede cambiar. Bien. Pasos para aplicar la neuroplasticidad en una terapia emocional. A mí me encantaría que todos los que estamos aquí presentes, pues tuvieran la oportunidad, si les interesa, de descubrir más acerca de las terapias emocionales. Pero hoy lo que quiero compartirles es cómo ustedes efectivamente lo pueden trabajar independientemente de una terapia emocional con alguien, pero darles los indicios de cómo poderlo hacer. Aplicar la neuroplasticidad en terapia emocional implica utilizar la capacidad del cerebro para reorganizarse y adaptarse con el fin de promover el bienestar emocional y mental. Aquí hay algunas formas en las que se puede aplicar la neuroplasticidad en estas terapias emocionales, porque hay distintas estrategias. Primero, reestructuración cognitiva. ¿Qué es? Se trata de identificar y cambiar patrones de pensamiento negativos o disfuncionales. Hijo, es que no doy una. Nunca, no sirvo para esto. Híjole, estamos mandando evidentemente señales donde estamos diciéndole a la mente, no lo vas a poder hacer nunca. Nos estamos limitando. Es esto. ¿Cómo funciona? Al reemplazar pensamientos negativos con pensamientos más realistas y positivos, las conexiones neuronales asociadas con estos pensamientos se debilitan, mientras que las nuevas conexiones se fortalecen, facilitando cambios en la percepción y en la respuesta emocional. Es fabuloso. Es trabajar constantemente. Yo les comento a la gente, a las personas que toman coaching conmigo, cada vez que digan ustedes algo negativo o que piensen que algo van a fatalizar alguna situación, digan cancelado, cancelado, y evidentemente están mandando la señal a la mente para que entonces no se dé. La meditación, se la recomiendo muchísimo. ¿Qué es la meditación? Bueno, pues es la práctica de estar en el presente y consciente en el momento sin juicio. ¿Quién nos da el juicio? La mente. Si no aquietamos la mente, no podemos tener claridad. Entonces, practicar la meditación básicamente es eso,
Tener la conciencia de nuestra respiración para que podamos hacer la introspección hacia nuestro cuerpo e identificar nuestras emociones y nuestra verdadera esencia. ¿Cómo funciona? Aumenta la densidad de materia gris en las áreas del cerebro relacionadas con esta regulación emocional y control cognitivo, promoviendo una mayor resiliencia emocional. La resiliencia es esa capacidad de adaptarnos ante situaciones nuevas, desconocidas, pero sin dañarnos. ¿Cuál es la terapia de exposición? Bueno, enfrentar gradualmente miedos o traumas en un entorno controlado. Platicaba hace unos días, por ahí estoy viendo que nos acompaña Vero Padilla, eh, muy querida, y bueno, platicaba precisamente con ella, ¿no? De cómo enfrentar estos miedos. Pues aquí está, esa es la terapia de exposición, así se llama, y de alguna manera es someternos a enfrentarlos poco a poco. Híjole, y esto puede ser a nivel físico, con algo que le tengamos miedo, o bien con alguna persona. Híjole, es que no sé cómo hablar con esta persona, no sé cómo decirle, pues hay que tener la terapia de exposición. ¿Cómo? Ir y evidentemente tratar de hablar con ella para que entonces esto vaya reduciendo los límites de ansiedad y de alguna forma se pueda lograr. ¿Cómo funciona? A medida que una persona se expone repetidamente a lo que teme, sin experimentar el daño esperado, el cerebro comienza a desasociar, ¿no?, el estímulo obtenido por un estímulo nuevo. Y entonces ahí es donde empieza ya la calma. Muchas personas me dicen, híjole, es que no sé cómo voy a hablar con mi hijo, es que no sé cómo voy a abordar esto. Les digo, desde el corazón, háblalo, lo que sientes, pero desde la voz de tu Dios, desde tu amor, habla lo que tú estás sintiendo. Y tienen mucho miedo y pueden postergar la situación y no, mejor no, y mejor no, y mejor no. Y de repente cuando se enfrentan a esta exposición, los veo en sesión y me dicen, ¿qué crees? Me hice más rollos en la cabeza de lo que fue. Se portó súper comprensivo, me entendió y todo pasó perfecto. ¡Wow! O sea, hubiéramos empezado por ahí, ¿no? Entonces, esta es otra estrategia. Terapia de aceptación y compromiso. Se enfoca en aceptar los pensamientos y sentimientos en lugar de luchar contra ellos y en comprometerse con acciones alineadas con los valores personales. Hay que aceptar los pensamientos. Siento enojo, lo reconozco, estoy enojada. ¿Por qué taparlo? No, no, estás enojada y vemos a las personas. ¿Qué tienes? Nada. Bueno, aguas, que una de nosotras digamos que no tenemos nada, porque si no nos preguntan es que tenemos todo, ¿ok? Entonces es bien importante reconocer qué es lo que estamos sintiendo. ¿Cómo funciona? La aceptación de experiencias internas reduce la reactividad emocional. ¡Wow! Si yo me doy cuenta de lo que estoy sintiendo, ¿qué creen? Puedo evitar una reacción que después me cueste el haber perdido una relación, el haber accionado de una manera errónea que me traiga consecuencias graves. Y entonces eso es lo que tengo que cuidar, porque de repente el no interiorizar y aceptar lo que estoy sintiendo provoca consecuencias pues mucho más graves. ¿Cuál es la terapia cognitivo-conductual? Bueno, combinada la reestructuración cognitiva con cambios en el comportamiento, vamos a ir favoreciendo a que esta persona pueda ir lógicamente reestructurando su pensamiento y de alguna manera su comportamiento. Al cambiar patrones de conducta, pues evidentemente va a tener como distintas rutas, pues para poder darle solución a los conflictos. El ejercicio físico regular es básico. Tengamos la edad que tengamos, ¿ok? Incluir actividad física como parte del tratamiento es básico para eliminar el dolor, tanto emocional como físico.
Obviamente en la parte física, bueno, pues si tengo un problema en la cadera, pues no voy a brincar, ¿verdad? No voy a hacer zumba, pero busco alternativas para estar en movimiento. El ejercicio regula y aumenta los niveles de neurotransmisores, como la serotonina, que es muy importante para nosotros, y bueno, un factor que es muy importante, que es el neurotrófico derivado del cerebro, que promueve esta plasticidad que les digo cerebral. Por eso las personas que tienen mucho estrés y van a hacer ejercicio se sienten relajadas. Yo les pido de la manera más atenta que, bueno, vayan registrando o apuntando si tienen alguna duda sobre lo que hemos estado diciendo o algún tema en especial o algún caso que quisieran que al final resolviéramos de cómo poderlo trabajar en específico y con todo gusto. Entrenamiento en habilidades sociales. Bueno, el desarrollo de habilidades interpersonales para mejorar las relaciones es básica. Nadie nos enseña a ser padres, nadie nos enseña a ser hijos tampoco, y de alguna manera ni a ser pareja, ni a ser esposos. Y entonces de alguna forma vamos avanzando por la vida a base de ensayo y error. Es como vamos avanzando. Y hoy por hoy tenemos muchísimas herramientas de poder tener conocimiento y practicar realmente una mejor relación. Hoy les quiero dar la estrategia de poder saber escuchar. Sumamente importante, yo creo que de las primeras para poder tener habilidad social. ¿Cuántas veces nosotros invalidamos el sentimiento de nuestros seres queridos o de la mayoría de las personas? Te dicen, híjole, es que me da miedo esto. No, 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 no puede ser eso. No, 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 no. Oye, es que sabes que me contestaste feo. No, no es cierto. No, yo no te contesté feo. Todo el tiempo estamos invalidando lo que siente la otra persona. A ver, una cosa es que nosotros no nos pongamos los mismos lentes ni tengamos la misma vida, obviamente, y experiencias, y no lo veamos así, pero tenemos que respetar el punto de vista del otro y entender que así lo siente él. La mejor comunicación es saberlo escuchar. A ver, dime, ¿qué es lo que sientes? Ok, ok, está bien, entiendo lo que estás sintiendo. Ahora, ¿me permites darte una retroalimentación? Yo no lo veo así, yo lo veo de esta manera. Wow, no estamos invalidándolo, no le estamos diciendo, no sabes, lo estás viendo mal, estás mal. No, simplemente, ok, así lo ves tú. Déjame compartirte cómo lo veo yo. Y esto va haciendo que vayamos construyendo mejores relaciones. Y esto se puede dar con los hijos, con la pareja, con los amigos. Nunca quedarnos callados ante algo que estamos sintiendo, es mejor abordarlo. Bien, hablemos un poquito de la introspección. La introspección es este descubrimiento interno. Es como echarnos un pequeño clavadito a la parte interna para saber qué está pasando en nosotros, descubrir qué hay en nosotros, algo que tengamos que trabajar. Dijo, me estoy volviendo impaciente o muy autoexigente, etcétera. Esa es la introspección. Y bueno, hay otra palabra parecida que va también mucho de la mano y se llama interocepción. ¿Qué es la interocepción? Bueno, pues es la capacidad del cuerpo para percibir y sentir sus propios estados internos. Esto incluye la conciencia de sensaciones como el latido del corazón, la respiración, el hambre, la sed, temperatura corporal. ¡Wow! ¡Qué maravilla! O sea, si se dan cuenta cómo estamos diseñados, tenemos capacidades que de repente no las ocupamos. La necesidad de ir al baño y otras señales internas que reflejan el estado fisiológico de nuestro cuerpo. Esa es la interocepción. Y la introspección se canaliza un poquito más a la parte emocional que estoy sintiendo, ¿sí? Y la otra parte a la parte física. Esa hay que tenerlas muy presentes. ¿Cómo funcionan? La interocepción
Es medida por un conjunto de receptores sensoriales y vías nerviosas que envían información desde el interior de nuestro cuerpo al cerebro, específicamente a áreas como la ínsula, que la tenemos en la parte de atrás, una región cerebral que integra señales internas y las conecta con la conciencia y la emoción. Dato curioso, la ínsula la tenemos aquí atrás, en la nuca. Y ella está registrando sensorialmente actividades eléctricas en nuestro cuerpo. Cuando nosotros pasamos, o los niños pasan mucho tiempo en el celular y tienen esta postura le está determinando a la ínsula elementos que puede determinar ansiedad, tristeza, depresión, porque no es una postura energéticamente que nos traiga a nosotros algo positivo. Nosotros, si todo el tiempo estamos así encorvados, estamos propiciando energéticamente que nuestra mente también en nuestro cuerpo se esté sintiendo pues en una postura como de derrota, de cansancio, ¿sí? En cambio, si nosotros estamos erguidos, tenemos una postura adecuada de enfrentar, de poder y de muchas otras cosas positivas. Vamos a ver cuál es esta importancia. Regulación emocional. La interocepción juega un papel crucial. Cómo experimentamos y regulamos nuestras emociones. ¡Wow! ¿Cómo las estamos regulando? Yo les quiero comentar que es muy importante reconocer las emociones. De repente nosotros tenemos dos formas de actuar. Una es accionar y la más común es reaccionar. ¿Cuál es esa diferencia? La reacción es impulsiva. Se siente uno como con una bomba energética interna y de repente uno responde, ¿no? Puede llegar una persona y tocarte el hombro y si tú estás muy molesta, botarle la mano y esa es una reacción. Pero no te diste el tiempo de decir qué me está pasando, ¿sí? Me voy a evitar, ¿no? Esta reacción porque puedo perjudicar la relación, puedo herir, puedo lastimar y me puedo arrepentir después de que me pase esta bomba, ¿no? Que tengo aquí emocional. Y la otra es accionar. Es accionar, es primero hacer un reconocimiento de lo que estoy sintiendo para entonces meter mente y decir, bueno, no debo de hacerle así, no me gusta, entonces le digo, ¿sabes qué? No me gusta que me toques de esta forma. Y esa es una manera de poder tener también esta interocepción. Esta importancia pues nos va a dar evidentemente un autocuidado y salud. Ser consciente de las señales internas puede mejorar la salud. Oye, es que ¿sabes qué? Como que parece que me quiero agripar, me duele la garganta, pero no tomamos acción y me salgo a correr en la mañana sin suéter ni nada porque pues, nada más es un poquito de dolor de garganta y regresamos y con temperatura, etcétera. ¿Qué está pasando? No nos damos tiempo de ver qué está sucediendo en nuestro cuerpo. Se vale apapacharnos, se vale decir, hoy no me siento bien, me apapacho, tengo otro tipo de hacer cambios en nuestra vida, ¿no? Conexión mente-cuerpo. La interocepción es fundamental para la conexión entre la mente y nuestro cuerpo. Practicar la conciencia interoceptiva a través de técnicas como la meditación, la yoga, la respiración consciente, puede mejorar esta conexión, ¿sí? De mente y cuerpo. Entonces, pues hagan alguna de estas técnicas para que puedan ustedes estar mejor. Ejemplos de interocepción, bueno, es como decíamos, sentir el latido de corazón después de hacer ejercicio, notar cuando tienes hambre, son como todas estas alertas que nos da nuestro cuerpo, que en realidad, pues así estamos programados. Nada más hay que ponerles atención. Bien, vámonos a la estrategia. ¿Cómo vamos a trascender el dolor? Wow, esto es maravilloso. Ya pasamos con una parte espiritual de reconocimiento, después ya pasamos esta tarde a conocer la parte científica y ahora nos vamos a ir a la estrategia. ¿Cómo trascenderlo? Bueno,
Reconocimiento y aceptación. Primero, antes que nada, paso clave, es reconocer el dolor tal como es, sin tratar de evitarlo o reprimirlo. Acepta su existencia y permite que ocupe un lugar en tu experiencia presente. ¿Ok? Lo estoy sintiendo, me quiero, le pongo nombre y apellido a la emoción y lo vivo. Ese es el primer paso. Permítete sentir, paso clave. Permítete sentir el dolor plenamente, sin juicio, sin miedo. Esto puede incluir sentir el dolor físico, emocional, psicológico, en lugar de huir de él. Sumamente importante. Por favor, permítanse sentir y verán que es algo maravilloso y sanador. Reconocer que necesitamos ese momento y entender que lo vamos a depositar en manos de Dios como un valor salvífico, pero aparte que ese dolor nos va a servir de crecimiento y que vamos a levantarnos de ahí mucho más renovados y con mayor fuerza. Cambia la narrativa. Paso clave. Examina la historia que te cuentas a ti mismo sobre el dolor. ¿Estás viendo el dolor solo como una experiencia negativa o como una oportunidad de crecimiento y sanación? Analízalo. ¿Cómo lo ves tú? Encuentra apoyo. Paso clave. Busca apoyo emocional y social. Hablar con amigos, familiares, un terapeuta puede ayudarte a procesar el dolor y evitar sentirte solo en la experiencia. Sumamente importante. Todos necesitamos acompañamiento. Recomendable. Hoy por hoy, pues sabemos varios profesionales en esto. Entonces, busquen verdaderos profesionales, ¿sí? De verdad que sean personas, pues que estén avaladas, personas que realmente, pues se dediquen a esto, ¿no? A nivel profesional, para que les den estrategia de realmente reconocerlo y trabajarlo y poder realmente, pues, sacarle provecho a esta experiencia. Conéctate con el momento presente. Paso clave. Practica esperar presente con el dolor, ¿sí? En lugar de enfocarte en lo que fue o en lo que podría ser, la meditación puede ayudarte a aceptar el dolor como una parte transitoria de tu experiencia. Enfócate en el presente. ¿Qué estoy sintiendo ahorita? Ay, es que de veras, yo ya lo sentí con otra pareja. No, 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 no. No, 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 no es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo. Es una experiencia nueva cada vez que nos sucede y en distinta situación o ámbito. Desarrollar resiliencia a través de autocuidado. Implementa prácticas de autocuidado como el descanso adecuado, la alimentación saludable, el ejercicio y la práctica de actividades que te brinden paz y alegría. Integra el dolor en tu historia de vida. Considera el dolor como una parte de tu historia personal, en lugar de verlo como algo que te define. Híjole, en mi vida me ha ido muy mal, yo estoy salada, ¿no? Cosas, comentarios de ese tipo, no. Y bueno, esto te va a permitir evolucionar. Cultiva el perdón y la gratitud. Súper importante. Si tienen que perdonarse a sí mismos por algo, trabájenlo. Perdónense, no vivan con esa carga. Si tienen que perdonar a alguien más, libérense por favor de esa carga. Si ya no está presente, si ya trascendió y no pudieron decírselo, trabájenlo, ¿sí? Con una guía y con estrategia profesional para que se liberen de esa carga. Pero siempre practiquen el perdón y sobre todo la gratitud. Transmutar el dolor en acciones creativa o espiritualmente. Bueno, ¿cómo? Utiliza el dolor como una fuente de inspiración para la expresión creativa. Si tú te sientes en un estado donde te sientes muy triste, exprésate. Puedes pintar, puedes bailar, puedes escribir en algo creativo.
Si también estás con una emoción positiva, también es muy recomendable, exprésate y de esa manera podemos sanar. Por último, trascender el dolor no significa eliminarlo por completo, sino reconocerlo, aprender a vivir con él de una manera que promueva la paz interior, el crecimiento y la sabiduría. Es un proceso de autocompasión, aceptación y transformación que nos lleva a un lugar de mayor conexión con nosotros mismos y con la vida. El dolor, aunque desafiante, puede ser un catalizador para la evolución personal y también espiritual, ayudándonos a descubrir nuestra fortaleza y la capacidad también de amarnos y de amar y también de sanar. Por último, me encantaría compartirles esta reflexión. La paz comienza con una sonrisa, incluso en medio del dolor. Sonríe con el amor de Dios en tu corazón. Y bueno, pues esta es una maravillosa enseñanza de la Madre Teresa de Calcuta. Y bueno, pues hemos terminado el día de hoy con esta presentación y me encantaría muchísimo que me pudieran compartir si tienen alguna duda primeramente o alguna cosa que quisieran ustedes compartirme para poderla compartir con los demás en cuestión de crecimiento. Les agradezco mucho, por supuesto, la confianza, su atención. Y bueno, pues yo quisiera empezar a abrir micrófonos. Si me pueden levantar su manita, alguien que quisiera hablar con mucho gusto, alguna pregunta que tengan acerca de este tema, cómo lo sintieron, si fue significativo para ustedes. Adelante, por favor. ¿Quién quisiera compartir? Tere, adelante. ¿Y ahí se oye? Sí, Te escuchamos, sí. Teresita. Pues muchas gracias, Lore. Em, Algo que se me queda siempre bien claro cuando estoy en sesiones contigo es lo que me decías en la última sesión, que el ofrecerlo a Dios te da mucha paz, te da mucha tranquilidad. Por lo que estoy pasando ahorita de mis hijos, ponerlo en manos de Él te da bastante, pues sí, tranquilidad. Así es, Tere. Muchísimas gracias por la confianza. Hemos trabajado juntas ya varios años y bueno, pues justo en este trabajo conjunto, no es que las personas estemos mal cuando tomamos un coaching, es que todos necesitamos tener esos espacios para poder platicar, tener claridad acerca de nuestra vida, de la toma de decisiones y sobre todo de la mano de un profesional que de alguna manera no nos va a dar un consejo con base a lo vivido, ¿no? Y que de repente nos dan cada consejo que, bueno, pues evidentemente no nos ayuda y nos perjudica más, ¿no? Y no es una buena estrategia. Entonces, gracias, Tere, por tu testimonio y bueno, pues a seguir adelante. Lo Gracias, bonito, Teresita, por lo bonito, acompañarnos. lo bonito que tú lo haces de manera espiritual, es muy diferente. Y has estado con otros terapeutas y están medios. No. Ujú. Gracias, Tere, gracias. Qué bueno que conectamos. Te lo agradezco mucho. ¿Tengo alguna otra participación? Por ahí me habían levantado su mamita. Cintia, Cintia, adelante, Cintia. Hola Lore, buenas noches. Un Buenas gusto estar noches. en este espacio contigo y ojalá que todos tuviéramos como la conciencia de sanar, de vivir en una experiencia de trascendencia, de estar bien con nosotros. Creo que no podemos llegar a transformar nada afuera si no cambiamos al interior, ¿no? Y que siempre estamos como exigiendo ver un país diferente, un ambiente de familia diferente, una pareja diferente, un proyecto de vida de éxito, pero pocos podemos responsabilizarnos de querer hacerlo, ¿no? Pero si Así es, cuentas a veces con la ayuda o el acompañamiento de personas como tú que están en el ambiente, en el ámbito de esto de la medicina, del coaching,
¿no? Y pensar que el acudir a un acompañamiento no es porque estemos mal. O sea, yo siempre digo, no es que esto que somos esté mal. No somos un error del universo, no somos una equivocación Así de es, Dios, ¿no? Venimos como a aprender, ¿no? Mire, y Aprender una red de acompañamiento, de hermandad, pero no. que cuando ya caminaste un camino, puedes ayudar a otros a superar esas experiencias, ¿no? Y que así es. pudiéramos verlo así, que no venimos a decir, ay, voy a un acompañamiento porque estoy mal. No, es porque quiero aprender a vivir de una forma distinta y trascender esto para estar en una convivencia diferente y mejor, un país mejor, ¿no? Y pues Así gracias es. porque he compartido contigo muchas cosas. Eh, Eres una gran persona. Creo que no es casualidad que los que estamos a lo mejor en este espacio lo compartamos. Tenemos esa coincidencia y creo que nunca hay que perder la fe que de gotita en gotita podemos sumarle a que cada Así día es. este mundo sea mejor. Gracias, Lore. Gracias, Muchísimas gracias. gracias, preciosa, por tu participación. Y bueno, Cintia, una amiga muy querida, también colega, No tengo manita y para bueno, con coser. una gran Sí, trayectoria soplo. también. Me honra mucho el que estés aquí conmigo. De verdad, muchísimas gracias, porque bueno, trabajamos también juntas Sí. y crecemos juntas. Entonces, gracias, gracias de nuevo por estar aquí, tu participación. Tengo aquí la manita, a ver, Patti Bisuet y Mami está por ahí, levantaron la manita, por favor. Así. Hola, Lore, gracias. Gracias por estas palabras y que nos ayudan mucho. Mi hermana Teresita, creo, mandó una experiencia sobre el dolor, pero no sé si tú la puedas ver en tu chat. A ver, sí, a ver, la vamos a compartir, ¿puedo compartirla con el grupo? Me pone, estoy diagnosticada con fibromialgia. Cuando cambio mi rutina, se me quita el dolor. Al reintegrarme a mis actividades normales, me da mucho sueño e inicia el dolor físico o emocional. Ah, la pregunta es si es un dolor físico o emocional. ¿Es cierto? Por ahí está ¿tu hermana te Teresita lo mandó, Teresita? lo mandó al chat. Bueno, a ti como lo estás viendo, como tú lo Ok, estás leyendo. Y sí ok, está pero Teresita, Teresita, pero no está en foto, no está en foto, está en oscuro su. ok, ¿y Teresita nos puede hablar? Teresita, ¿puedes hablarnos? Sí, Lore, gracias, muy buenas noches, gracias por tu atención. No, al contrario, Teresita, platícanos un poquito, realmente cuál es la pregunta, que si es un tema físico o es un tema emocional. Sí, efectivamente, esa es mi pregunta para ti, a ver Pregunta. si puedes apoyarme. Claro que sí, mi preciosa. Bueno, de inicio, me encantaría conocer obviamente más tu caso para poder identificarlo, pero prácticamente y por la experiencia, te puedo compartir que sí tiene que ver básicamente con un tema emocional. El tema emocional, hay cosas que nosotros a lo mejor no distinguimos, pero es lo que nos propicia evidentemente reacciones en nuestro cuerpo. Nosotros padecemos de la enfermedad también, es una debilidad humana y hay veces que las tenemos porque son heredadas. Hay personas que ya nacen con diabetes o ya nacen con algún tipo de enfermedad porque ya lo traen, sí, genéticamente. Pero la mayoría de las enfermedades se van dando en el transcurso de nuestra vida y generalmente se activan porque tenemos alguna situación emocional. Entonces, hoy por hoy, Teresita, yo te recomendaría mucho que pudieras de alguna manera tener una ayuda profesional. Por supuesto, pues aquí estoy a tus órdenes, si así lo quisieras, para que ya de manera más personal platiquemos un poquito cómo se manifiesta la enfermedad, porque bueno, entiendo que la enfermedad ya está diagnosticada, ¿ok? Entonces, es una enfermedad latente. ¿Cómo podemos hacer de alguna manera bajar el nivel de lo que nos está afectando a nivel físico? Es trabajar también la parte emocional de la aceptación, primeramente de la enfermedad, y tratar de mejorar de alguna forma tu calidad de vida emocionalmente hablando. Y yo creo que eso te ayudaría muchísimo, Teresita. Muchísimas gracias, Lore.
Lo ¿De platicamos qué, después. Teresita? Por Gracias. supuesto, Teresita, un besito. Tenemos a Gris, que levantó su manita. Adelante, Gris. Después voy con Vero. Hola Lore, buenas noches. Muchas gracias de verte otra vez, La chica. de estar aquí con ustedes. Qué Sí, padre verte de nuevo, Gris. yo quiero, pues comentar que yo siempre, pues he aprendido mucho de ti y ahorita en la presentación aprendí muchísimo más porque pues en esta experiencia de estarme conociendo yo primero yo, internamente yo en mi ser, en mis sentimientos y como tú dices, aceptar cuando sientes enojo, disgusto y antes era así como que, ay, no, no te enojes porque no está bien visto, no esto, no, o sea, reconocer la emoción. Claro, no actuar desde la emoción, porque dice uno, Claro. tienes que reconocer tu emoción, Ujú. pero no que los demás cambien, sino cambia tú, Así porque lo es. estás sintiendo, por qué estás reaccionando de esa forma, y pues si me conozco, pues no voy a reaccionar, pues digamos, o guardarme las cosas. Así es. Gracias, Gris, con esto. Y fíjense que es algo muy interesante lo que está diciendo Gris y muy certero. Tenemos que cambiar a nosotros, tenemos que cambiar nosotros. ¿Cómo cambiar al reconocer lo que nos está haciendo daño o lo que no nos está propiciando buenas relaciones? No tratar de cambiar a los demás. Tenemos que empezar con nosotros. Y la forma como empecemos a ver el mundo es lo que va a ir determinando también el cambio en los demás. Cuando nosotros nos aceptamos, nos reconocemos, empezamos a ver como si fuéramos lamparitas que empezamos a iluminar, las personas empiezan a entender y empieza a fluir mucho más las relaciones. Entonces, gracias por esta participación, mi Gris, sumamente importante iniciar con nosotros para posteriormente, pues, de alguna manera transmitir estos dones que tenemos de una manera más saludable y en beneficio también de los demás. Gracias, mi Gris. Gracias, Lore. Vero Padilla, un placer tenerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todas? Espero que se encuentren bien. Y bueno, pues aquí, Lore que me hizo el favor de invitarme, pues estoy también muy contenta, igual que ustedes. Yo el dolor ya, después de mi divorcio, ya han pasado bastantes años. Bueno, pues sí, 8 años, pues ya es un bueno. También lo he ido trabajando y claro, con ayuda profesional, pero justamente hoy, que me dijo el doctor que todas las cosas que tengo, dije, ay, en la torre, ¿no? No me espanto porque le dije, ¿sabes qué? No me voy a espantar ni nada porque ya lo he ido trabajando todas estas cosas. Ah, pero cuando lo que me he dado cuenta que conforme voy trabajando las cosas, el dolor va siendo más leve, am, va, va desapareciendo, ya después es como un recuerdo y algo que dijiste es cuando estamos con Dios y eso, en medio del dolor, está esa sonrisa. Sí, recuerdo muchas veces cuando de repente he tenido esas sonrisas y es algo agradable a mi corazón cuando solamente digo gracias, pero es con esa sonrisa en mi cara, porque sé que Él me está viendo, sé que Él me ve, bueno, estoy hablando de Dios, sé que Él me ve y que solamente igual me sonríe, ¿no? Pero muchas gracias, Lore, por esta reunión que nos has dado para nosotras y la verdad, muchas gracias. Un placer, Vero, un placer tenerte. Vero nos está viendo desde Las Vegas, está ya viéndonos y bueno, para mí es un placer tenerlos a todos ustedes y que me compartan estas experiencias tan importantes. Hoy por hoy una de las cosas pues más relevantes que estamos viendo es amarse a sí mismos.
necesitamos amarnos, hemos perdido mucho esa capacidad de amarnos, vamos por la vida como robots. Hoy por hoy necesitamos tener ese acompañamiento interno, apapacharnos, a veces sentir que sí, si lloramos, pues también disfrutar el llorar y decir, sí, lo siento, estamos vivos. Bendito sea Dios, nos da la oportunidad todos los días de abrir los ojitos y de estar vivos y de sentir. Y sentir es lo más maravilloso. Entonces, no huyamos, no le huyamos a esos sentimientos. Más bien trabajémoslos. Lo que no nos guste, hay que trabajarlo y hay que erradicarlo si no nos suman. Pero si no, hay que seguirlo pues viviendo intensamente. Adelante, mami, estás ahí levantando la manita. Sí. Bueno, buenas noches a todas. Yo quiero externar que yo creo que todas las personas vivimos las dos partes, el dolor físico y el dolor emocional. En este caso, en mi caso personal, el dolor físico, pues es a través de esta enfermedad que me ha dado, que es la artritis reumatoide, ¿no? Y que he tenido que padecer y que, sin embargo, a pesar pues, de los medicamentos y de muchas cosas, he tenido que batallar con esta enfermedad, que es un dolor físico. Y el dolor emocional con la pérdida, por ejemplo, de tu papá, que fue una pérdida emocional muy fuerte. Y para mí, lo más importante es reconocer, como tú dices, yo he reconocido esta parte porque he tenido una gran maestra, que eres tú, y que me has permitido ver eh, esas reacciones que yo tenía anteriormente y todas las situaciones que he vivido. Me ha ayudado mucho tus consejos, lógicamente, tu profesionalismo para conmigo, pero también el hecho de mantener esa espiritualidad, Dios tenerlo siempre en uno, es lo más importante en la vida, porque cuando tú tienes esa parte de reconocer a Dios como tu guía, como como tu todo, como en un todo en tu vida, creo que es una cosa maravillosa, porque entonces aprendes a soportar el dolor y, como tú lo decías, ofreciéndoselo y llevando una vida más sana desde ese punto de vista, o sea, aceptando que tienes esta enfermedad, pero que vas a luchar con todo el amor, con todo ese soporte que te da Dios para poder seguir adelante. Y cuando es de una pérdida, pues yo ya voy para 8 años de no tener a papá y sin embargo lo siento conmigo porque tengo a Dios, precisamente porque siento que esa parte que hemos trabajado en cuanto a la religión, en cuanto a tener a alguien, es lo que me ilumina para poder seguir adelante, para poder no ofrecer dolor, porque también puedes dar tu dolor hacia los demás con tus reacciones. Entonces, para querer a los demás, también hay que reconocer ese dolor y poderlo transformar con actividades, con amor hacia tu familia, hacia tus amigos, hacia la gente que te rodea. Muchas Gracias, mami, siempre por acompañarme, gracias por tu testimonio. Y bueno, evidentemente es un crecimiento para todos el día de hoy. A mí me entusiasma muchísimo, muchísimo poderme conectar con ustedes, compartir un poquito de lo que yo he trabajado y de mi experiencia desde el amor, porque realmente esto lo hago con mucho corazón. Y bueno, parte de lo que decía mi mami, justamente Dios es un motor en nosotros que si abrimos esa puerta de espiritualidad, independientemente de la religiosidad, que al final del día todos coincidimos en un solo Dios, porque es uno solo, la ventaja es eso, podernos nutrir de ese amor, entender cómo funciona esta vida, ¿no? Y pues hasta el cielo no paramos, así es que vamos a seguir teniendo evidentemente varias cosas que seguir viviendo y entender un poco que todo esto que nos pasa de dolor no es un castigo. no. Hay que eliminar esa falsa creencia de que, híjole, es que me está yendo mal porque es un castigo, me duele esto porque es un castigo. No, 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 no. Hay que entender que Dios nos ama, es muy misericordioso con nosotros y lo menos que quiere es nuestro dolor. Pero como condición humana y como nos da el libre albedrío, tomamos decisiones equivocadas. Y esas decisiones, pues nos trae como consecuencia dolor.
Entonces, si no nos cuidamos, si no hacemos ejercicio, pues al rato tenemos una enfermedad relacionada con una situación de diabetes o otro tipo de cosas. Y entonces, al final del día, es la consecuencia de nuestros propios actos. Entonces, hoy por hoy, hay que reaccionar con confianza y agradecimiento. Entonces, así me gustaría cerrar el día de hoy, exhortarlas a que no pierdan nunca, nunca esa posibilidad de amarse, de quererse, de reconocerse. ¿Qué siento? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Eso es un ejercicio maravilloso y transformar ese dolor. Vívanlo, pero verán que inmerso está también el amor. Los quiero muchísimo. Gracias por acompañarme. Primeramente, Dios, estaré preparando otra tarde tan hermosa con ustedes para el siguiente mes, con otro tema que pudiera a ustedes, más que ser importante, que toque su corazón y que pueda dejarles yo una semillita para que sea significativo. Que Dios las cuide. Gracias por todo. Y bueno, pues como les dije, hasta el cielo no paramos y nos vemos la próxima vez. Un beso a todas. Gracias. Gracias. Buena noche. Buenas noches. Gracias a todas. Bye. Gracias, Lore. Gracias, Lore, querida. Besitos. Bye. Gracias, Cintia. Gracias, Mari, por estar aquí. Gracias, Erika, Alma, Gris, Teresita, las dos Teresitas. Gracias, bonitas. Gracias, José. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.